bueno, en primer lugar agradecer la oportunidad de hacer esta presentación aquí del pueblo de la villa de Arija, en la que nunca me había imaginado, después de estar muchos años investigando sobre la materia de la industria del vidrio, con presentaciones en Incuna y en otros sitios en Gran Canarias, anteriores también de la Sociedad de Estudios de la Historia, Ciencia y Tecnología, y encontrarme aquí con Miguel Ángel y con Gerardo, con los que he compartido muchas veces jornadas de Incuna, y que ahora, por una circunstancia del destino que es larga de explicar, pues me ha llevado a ser alcalde de Arija después de presentar una agrupación de lectores independiente, porque veíamos que aquello pues que iba a desaparecer demográficamente, y esto es lo que voy a tratar de presentar de una manera bastante rápida. Los orígenes de Arija, las primeras obras, son del año 1906, en un terreno en el que no había absolutamente nada, era un páramo, unas turberas. La Saint-Gobain se interesó en instalar la primera fábrica que hizo en España, que era Cristalería Española. En ese año esto fue impulsado por un empresario aragonés que se llamaba Basilio Paraíso, que era un diputado regeneracionista con Joaquín Costa y que tenía una empresa en Zaragoza que se llamaba La Veneciana, en donde fabricaba espejos. Entonces, para esos espejos tenía que importar de Francia la luna pulida, el glass que dicen los franceses o los ingleses, y entonces pensó que era más interesante producirlo en España y que iba a ser más barato, un poco siguiendo el modelo que utilizó Luis XIV para copiar la tecnología de los venecianos y llevar la fabricación a Francia con su ministro Colbert, enviando unos espías a Venecia que aprendieron a fabricar espejos para su galería de los espejos del Palacio de Versalles. Basilio Paraíso estuvo en Arija en 1916 y aparece aquí este señor con el sombrero, rodeado de los altos cargos de la fábrica, que eran todos franceses, directores, ingenieros, y además en una época en el que había tenido que marcharse el director movilizado como ingeniero para hacer las trincheras de los entornos de París. El ingeniero de entonces, el director, era Arsenio Brachot, y tuvo que dejar a otra persona encargada de la fábrica. La cristalería española se instaló en un terreno totalmente virgen que estaba limitado por la vía del ferrocarril. En la vía del ferrocarril eran 1000 metros y luego 750 metros en dirección hacia el norte, otros 1000 metros en dirección hacia el este, y de otra vez para cerrar aquí esta especie de polígono de 75 hectáreas, donde todo ese terreno era de la fábrica. Y lo que sí que hizo fue en esta fábrica utilizar las tecnologías más modernas que existían en aquel momento, que era la utilización del hormigón. Y para eso contrató los trabajos con la Sociedad de Cementos Portland de Sestao, que aparece aquí en la revista minera de 1908, las construcciones que realizó en Arija, desde hornos para cochura de piezas refractarias que aguantaban 1600 grados, tubos de cemento, chimeneas de 50 metros de altura, pozos sépticos en hormigón armado, una placa de cimentación para soportar cada raíz 60.000 kilogramos para llevar las cargas por dentro de la fábrica, un depósito de hormigón armado de 100 metros cúbicos de capacidad, o sea, a una altura de 12 metros, que todavía existe y que está construido en 1906. Todo esto yo creo que son elementos de patrimonio arquitectónico que es interesante conservar y cultivar. También, entre otras cosas, lo que hicieron fue poner energía eléctrica de una manera muy temprana y agua corriente para suministrarla tanto a la fábrica como a las viviendas de los jefes, los contramaestres, los directores, los ingenieros y los obreros. Aquí viene el esquema de cómo se distribuía la energía eléctrica por todo el poblado obrero, un poblado obrero que al principio no tenía nada más que eso alrededor y que fue creciendo. Incluso las instalaciones del interior de la fábrica, en donde primero se movían los materiales con carretas y había un caballista que iba llevando el material de una nave a otra, después se completó con una línea de ferrocarril interna que se amplió ya en los años 43, teniendo 3 locomotoras que recorrían todas las instalaciones de la fábrica, que se calcula que eran de unos 22.000 metros cuadrados.
La sociedad que se creó en torno a la fábrica también es objeto de estudio en el sentido de que mucha de ellas procedía de lugares tanto cercanos como lejanos. Había también abundancia de expertos en fabricación del vidrio de origen francés o belga, y aquello fue un poco como lo de los poblados mineros de California. Esta imagen se ve cómo estaban construyendo la Gran Vía, los chalés de director, subdirector y de los contramaestres, y a la parte izquierda la fábrica. Esto era la alfarería donde se construían los crisoles, y la gente que aparece por aquí, pues bueno, tiene un aspecto como de los que estaban ahí en el oeste americano. Los nuevos habitantes, que tenemos oportunidad de conocerlos porque tenemos una copia digital del libro de afiliaciones que empieza en 1906, contienen aquí, como se ve, gente, los primeros venían de León, de Bonfol, que me parece que era Bélgica, José Balcer, el Melitón Serna, que era de la Casa de la Lastra, una cosa que estaba cerca de allí de Arija. Y bueno, pues aquí se ven un poco el aspecto de esos obreros que trabajaban en la fábrica, que tenían sus máscaras de madera para cuando estaban trabajando, sacando el vidrio del horno, no quemarse la cara y tener solo expuesta una zona muy pequeña que era por donde estaban vigilando la temperatura del horno. Y este Basilio Paraíso, que era diputado también en aquellos años, recomendó, lo primero que hizo fue en 1906, que se instalase un cuartel de la Guardia Civil en Arija. Y tenía, diríamos, argumentos de sobra, porque desde que se construyó la fábrica, aquí decían de que para construir la fábrica habían ido 380 obreros, a los que habría que añadir otros 500 que la mayoría del país, pero que están construyendo la fábrica, vienen de Bilbao, la mayor parte han trabajado en esa zona y están avezados en la lucha con los patronos, infiltrados en su mayoría por las teorías del socialismo. Entonces había muchas huelgas desde el principio. Los vidrieros han sido siempre muy belicosos, de hecho han llegado a quemar las fábricas, y cuando hacían sus reclamaciones pedían más dinero porque decían que su trabajo era muy penoso y tenían un nivel adquisitivo francamente elevado. Junto con la ciudad obrera se aposentaron alrededor todos los comerciantes y todos los servicios, porque esa gente que trabajaba en la fábrica no tenía una economía mixta y tenía que adquirir todo en el comercio. Y todas las zonas de ocio, de teatro, de cine, de bailes, de equipos de fútbol, de actividades culturales y sociales, tenían lugar en otros edificios que no eran fabriles. La fábrica ya desde muy temprano propició la creación de una cooperativa. Esta foto viene de los archivos de la Saint-Gobain y bueno, pues parece como un Corte Inglés de aquellos años en Arija. Por poneros un detalle, Arija era núcleo industrial desde 1906. El otro núcleo industrial cercano era la Naval de Reynosa, y la Naval de Reynosa se empezó a construir en 1916. Diríamos que la industrialización de la zona viene la más reciente de la zona de Arija, pero también había, y luego veremos algo, de que había también fábricas de vidrio en el siglo XIX. La inquietud de esos obreros era fuerte por buscar temas para financiar a los obreros que estaban en malas condiciones, y de hecho una sociedad ya en 1912 adquirió una máquina de cinematógrafo con la idea de obtener ingresos para la Sociedad Obrera de Socorros Mutuos de Arija. Antes de que se construyese en Madrid el Cine Doré, ya había una máquina de proyectar cine en Arija. Entonces, esta sociedad fue creciendo en torno a la fábrica, el Palacio de la Dirección. Esta es una ortofoto de una colección de 1927 de la Confederación Hidrográfica del Ebro, de la compañía CETFA, Compañía Española de Trabajos de Fotogrametría Aérea, que sacó ortofotos de todo el espacio que luego ocupó el pantano. Inicialmente esta trabajaba también para hacer cuestiones del catastro de propiedades, tanto de rústica como de urbana. Si nos fijamos en la zona noble, el chalet del director estaba lleno de parterres alrededor, y aquí había una clínica de accidentes de trabajo que los jardines estaban tallados en forma de olas. El aniversario de Cristalería Española se celebró por todo lo alto en 1926,
y ese nuevo municipio ya, con la potencia que daba a la población que se había instalado allí, se constituyó en 1928 con las autoridades de Burgos y de Arija en la puerta de la Casa Consistorial, y la despoblación industrial se produjo de una manera muy acusada debido a dos fenómenos. Uno de ellos fue la guerra civil. En la guerra civil, la zona, diríamos, el pueblo de Arija, tenía entre los obreros muchos de tendencias izquierdistas y anarquistas que tuvieron que marcharse exiliados, y ahí se produce un primer bajón de población, como se ve aquí en los años 40, y ya el otro bajón de población brutal fue con la inundación de los terrenos por el pantano del Ebro, el embalse del Ebro, que empezó a construirse en 1927, de tal manera que en esta gráfica se ve la zona que iban a cubrir las aguas, y toda la parte, prácticamente toda la parte que correspondía a la zona que no era la ciudad obrera, iba a quedar inundada. Estos son las ortofotos de 1946 y de 2023, en donde se ve cómo todo esto ha desaparecido. Hay un pequeño librito que publicó Cristalería Española con motivo del traslado a Avilés, que se titula Ayer Arija, hoy Avilés, que viene esta escena con las casas siendo ya inundadas en Arija y con la nueva fábrica de Avilés, en donde aquí se ve la ciudad obrera. Lo de la ciudad obrera es una tradición de la Saint-Gobain desde los primeros tiempos. De hecho, cuando se trasladó en el año 1692 la manufactura de Glass de París a Saint-Gobain, al castillo de Saint-Gobain, hizo allí una ciudad fábrica aprovechando los restos de un castillo, en donde puso las viviendas de los obreros al lado de las naves industriales, porque además tenían que vigilar los obreros la fusión del vidrio. Para eso necesitaban vivir cerca, y también si se producían incendios tenían que estar cerca de un curso de agua para poder apagarlos. Esto se repite en la zona de Campoo. En el año 1880 hay esta cerámica, reproducción de un plano de Cantabria de Santander del año 1880, donde se ven las fábricas de vidrio que había en la zona de Campoo. La Cantábrica en Arroyo, la Santa Clara en Reynosa y la Luisiana en Las Rozas. De estas prácticamente lo único que queda son las viviendas de los obreros de los años 1870 en Las Rozas de Valdearroyo, en Arroyo, en Cantabria. En esa época estas fábricas de vidrio fabricaban la tercera parte del consumo nacional. Quiere decir que aquello era una zona privilegiada por la arena que tenía y por el carbón que se descubrió allí. Saint-Gobain utilizó el procedimiento de construir ciudades fábricas en muchos sitios, entre ellos en Turot, la fábrica Chanterén, en una zona de ranas, por lo visto, y tiraba de arquitectos de prestigio. De hecho, el primer diseño de las viviendas para los obreros se la encargó a Le Corbusier, como se ve en estos dibujos que proceden de la Fundación Le Corbusier.fr, que podéis consultar. Y no solo eso, sino que obreros de Arija, que estaba la fábrica construida en 1906, fueron en 1922 a Turot para ayudar en la construcción de los hornos, y ahí se ve que dedicaron una calle a Arija, precisamente. La repoblación patrimonial, pues lo que nosotros pretendemos ahora es mantener y rescatar, bien sea como bienes de interés cultural, algunos de los edificios. Voy a tratar de ir rápido ya, aunque me salte mucho. Esto es el depósito de agua que mencionaba antes, del año 1906, que ya aparece en fotos de 1907, de 1926 y en la actualidad. El Palacio de la Dirección, que está francamente arruinado y que es interesantísimo recuperarlo. La entrada de la fábrica, que quitando la zona del reloj, pues se mantiene prácticamente igual, con los edificios de oficinas. La clínica de accidentes de trabajo, que hoy se utiliza como laboratorio de ensayos por la cantera de arena. La capilla del año 1915, que sigue viva, con unas cerchas bien curiosas. Y las escuelas de cristalería, que es un edificio de 3 plantas con 600 metros cuadrados en cada planta, construido en hormigón en 1921-22, que hoy está destrozado, que en su día fue cedido por una peseta al Ayuntamiento de Arija para fines culturales y sociales, pero con la condición de hacer algo en 5 años. Y la alcaldía anterior no hizo nada en 5 años y la propiedad volvió al dueño anterior. Estamos ahora tratando de que nos cedan, nos donen todos estos edificios que no tienen ningún interés
para su actividad industrial y que además, si los declaramos bien de interés cultural, se van a tener que ver obligados a mantenerlos. Con lo cual, les decimos, o nos los dais o vais a cuidarlos. También hay una cosa muy curiosa, como una ciudad pequeñita de provincias o lo que sea, tiene una escultura de Victorio Macho, dedicado al primer director que murió en el año 1920, con la imagen del obrero cristalero. Y el futuro para nosotros pasa por recuperar el patrimonio industrial, material e inmaterial, los bienes inmuebles. Tenemos problemas de urbanismo porque hoy en día todavía en el registro de la propiedad las calles de la localidad figuran como bienes privados propiedad de la empresa, porque forman parte de esos 75 hectáreas originales de las que vienen. También la Confederación Hidrográfica del Ebro hizo expropiaciones numerosas en Arija hasta de terrenos comunales que hoy no utiliza y les estamos reclamando como una especie de desamortización de bienes que están en manos muertas para hacer toda una serie de cosas con ellos, áreas de autocaravanas, centros culturales. Tenemos muchos problemas, no solo esto, y diríamos que estamos avanzando en la creación de un museo vivo que pueda ser visitable a lo largo de todo el año. En este enlace, y creo que en la presentación aparece también la dirección de Internet donde se puede consultar, y ya hemos salido en la prensa por la idea de este museo vivo el año pasado, y el año pasado también hicimos hijo predilecto de Arija a un empresario que vive en Avilés, en Asturias, y que es el máximo empresario de Asturias. Nació en Arija hace 90 años, dentro de poco va a hacer ya 91, y es Daniel Alonso, que es su grupo de empresas, fabrica las torres para los eólicos de Gamesa y de Iberdrola en todo el mundo, y ahora va a empezar a fabricar torres de eólicos de 100 metros de altura en una sola pieza. Y otra cosa que queremos aprovechar y que os invito a ir por allí si queréis, es el eclipse total que vamos a disfrutar en Arija en 2026, y es el primero que se produce de esta magnitud en la zona desde el año 1905, que fue el rey incluso a verlo en Burgos, y todas las sociedades científicas europeas enviaron allí delegaciones. Y ya para terminar, diríamos, como homenaje a esos vidrieros que estuvieron en esas fábricas de Campoo, esta es una foto de la familia Rapp, que nos cedió Rubén Gutiérrez Rapp, en donde se ven los manchoneros, cómo hacían el cristal plano, haciendo estos manchones de vidrio, que eran cilindros grandes, que luego partían con una cuerda muy fina y fría cuando estaban calentados para abrirlos y extenderlos. Y de ahí vienen los cristales antiguos que hacían olas, porque era una extensión del cristal. Y este año, el 10 de abril, se va a celebrar en Arija el Día de los Árboles, los Áridos y la Biodiversidad, la semana que viene, dentro de 7 días, el 10 de abril. Si alguien está animado a ir por allí, podrá ver este patrimonio en su naturaleza. Y también nos hemos presentado a las Jornadas Europeas de Patrimonio, tirándonos un largo incluso a la convocatoria de subvenciones, y aquí hemos elevado una propuesta que no saldrá, pero que puede ser objeto de financiación, y la selección de estas propuestas va a finalizar el día, me parece que pone aquí, no sé si era el 12 de abril, se sabe cuál es la preselección de historias candidatas a recibir la ayuda, y si entramos en esto, pues iremos a ver qué es lo que podemos hacer. Y esto es todo. Y me paso... Muchas nada, no.